Estas son las noticias de France 24. En medio de la cuenta regresiva para la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, se mantiene la extrema seguridad en la ciudad de Washington. El mandatario electo Joe Biden dio un emotivo mensaje antes de partir hacia la capital federal, mientras que el presidente saliente Donald Trump se despidió a través de un mensaje en YouTube. Fuertemente custodiada, sin público, en medio de tensión y sin la presencia del presidente saliente, la ceremonia de toma de posesión del presidente electo Joe Biden será histórica por el contexto político y social de Estados Unidos. Aún así, hay expectativa por el discurso y el mensaje que Biden dará a sus ciudadanos y al mundo entero. 500 agentes de la policía y del ejército de Guatemala dispersaron la caravana de unos 6.000 ciudadanos hondureños que intentaban continuar su camino hacia Estados Unidos. Los enfrentamientos no dejaron heridos de gravedad, pero provocó que miles de ellos regresaran a su país de origen. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, estamos en vivo desde nuestros estudios en Bogotá, en Colombia. Vamos a comenzar en la capital de Estados Unidos, en la ciudad de Washington, en donde allí ultiman los detalles y también avanza ya la cuenta regresiva para la ceremonia de toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y de su vicepresidenta, Kamala Harris. Washington, la capital, sigue fuertemente custodiada por 25.000 integrantes de la Guardia Nacional. El centro de la ciudad se ha convertido en una zona fortificada con cierres de calles, las estaciones de metro, algunas de ellas también fueron cerradas, controles militares y bloques de cemento. De otra parte, el presidente electo Joe Biden dio unas emotivas declaraciones al momento de su partida hacia la ciudad de Washington. A su turno, el presidente saliente Donald Trump también destacó varios logros de su mandato a través de un mensaje en YouTube, por el cual también se despidió. Hace 12 años estaba esperando en la estación de tren de Wilmington a que un hombre negro me recogiera de camino a Washington, donde juramos como presidente y vicepresidente de los Estados Unidos de América. Y aquí estamos hoy, mi familia y yo, a punto de regresar a Washington para encontrarnos con una mujer negra de ascendencia del sur de Asia y juntos tomar posesión como presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos. Todos los estadounidenses estábamos aterrorizados por el asalto a nuestro Capitolio. La violencia política es un ataque en todo lo que celebramos como estadounidenses y nunca será tolerado. Ahora más que nunca, debemos unirnos en nuestros valores compartidos y levantarnos del partidismo y alcanzar nuestro destino. Vamos a analizar este tema. Saludamos a César Paz, ex agente o agente retirado del FBI, también consultor en seguridad. Muy buenas noches, señor Paz. Ante el aumento de la violencia que vemos allí en Estados Unidos, el aumento de los grupos de extrema derecha y la fuerte división que tiene la sociedad de Estados Unidos y este panorama que vemos en el país completamente militarizado, ¿es esta la nueva normalidad de esta transición de poder en Estados Unidos? Buenas noches, Santiago, y gracias por la invitación. En primer lugar, el aumento del nivel de seguridad tan alto que se ha visto no solamente en el Capitolio, pero en otros estados, es algo abrumador, es algo que no lo hemos visto anteriormente. Pero también sabemos que las agencias de inteligencia han recibido información y han detectado que es posible que existan o que ocurran mañana ciertos actos de violencia en contra no solamente de los que van a asistir, de los integrantes de este cambio de mando, pero también quieren resguardar los edificios federales en Washington, D.C., que están en cada esquina. Señor Paz, hablamos de 25.000 soldados que están custodiando la ciudad de Washington. Esto no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. ¿Se puede confiar en que la ceremonia de mañana tendrá lugar sin problemas? Denos un parte de tranquilidad. Bueno, en primer lugar, no es la primera vez que ocurre un evento como este. Sin embargo, es la primera vez en la historia que hay una concurrencia militar tan alta, una presencia militar tan alta. Personas no van a asistir. Esto va a ser algo básicamente ceremonial. Expresado, ceremonial, no presencial.
Pero al mismo tiempo, recordemos que Estados Unidos tiene enemigos que no solamente son domésticos, pero también son foráneos, y la información que he recibido ha hecho que el FBI ponga o ejecute ciertos planes de seguridad a través de todos los Estados Unidos. En cada uno de los Estados Unidos donde existe una oficina de FBI hay un puesto de comando y están operando desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche y monitoreando todo lo que está sucediendo alrededor, no solamente de Washington, en Estados Unidos y también en el exterior. Señor Paz, muchas gracias por estar con nosotros en France 24, este parte de tranquilidad sobre la situación que se está viviendo allí de cara a esta ceremonia de toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, que ocurre con un país militarizado, como ya lo decíamos, con soldados custodiando el Capitolio y con un clamor para una jornada pacífica. La ceremonia genera mucha expectativa por el discurso que dará el presidente electo. ¿Cuál va a ser su mensaje a los ciudadanos? Todo ante un hecho sin precedentes, y es la ausencia del mandatario saliente, Donald Trump, que afirmó que no asistiría a esta ceremonia en rechazo al reconocimiento al triunfo de Biden en las urnas. Son muchas las posibles fuentes de inspiración para Biden. En 1937, Frank Roosevelt iniciaba su segundo mandato con un icónico "Mis queridos compatriotas". No parece que Biden vaya a imitar el estilo de Harry Truman, quien imitó al periodista Kaltenborn, que había pronosticado su derrota. Mucho más sobria fue la toma de posesión de su sucesor en 1953. Una jura habitual que repitieron John Kennedy, también Lyndon Johnson. En 1973, Richard Nixon lanzó un mensaje que le caducaría muy pronto. En el caso de Gerald Ford, decidió jurar con la primera dama a su lado. Jimmy Carter optó por un discurso de nuevos tiempos que bien podría inspirar a Biden. We must adjust to changing times and still hold to unchanging principles of the United States. El demócrata dejó el mando a Ronald Reagan, quien reivindicó la transición de presidentes. Un mensaje que hoy bien valdría para Donald Trump. This is a solemn and most momentous occasion. And yet in the history of our nation it is a commonplace occurrence. The orderly transfer of authority as called for in the Constitution. George Bush padre en su inauguración ya hablaba de la unidad de los estadounidenses. A president is neither prince nor pope, and I don't seek a window on men's souls. In fact, I yearn for a greater tolerance. Más poético fue Bill Clinton en 1993. This ceremony is held in the depth of winter, but by the words we speak and the faces we show the world, we force the spring. Mensajes para la historia en una jornada de gran expectación, como demuestran las masivas posesiones de los últimos presidentes George Bush, Barack Obama y la del presidente saliente Donald Trump. Cambiamos de tema. El gobierno de Guatemala dispersó la caravana de 6.000 migrantes que partió desde Honduras hacia Estados Unidos. Unos 500 agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala e integrantes del ejército desalojaron la carretera donde los migrantes estaban varados a la espera de poder retomar su marcha rumbo a la frontera con México en el norte del país. Los enfrentamientos no dejaron hasta el momento heridos de gravedad e hizo retroceder a los migrantes que quedaron dispersados en esta zona. Muchos optaron por regresar a Honduras, otros buscan rutas alternativas para llegar a Estados Unidos. Un forzado paso atrás. La población de Vado Hondo, al sur de Guatemala, se convirtió en un punto muerto para la caravana de migrantes que partió desde Honduras el viernes buscando llegar a Estados Unidos. Con presencia de la policía militar, la caravana fue dispersada para reabrir el tránsito de la carretera y bloquear el paso de unas 4.000 personas que permanecían de un total de unas 8.000 que se estima comenzaron el viaje el fin de semana. Y ellos los han maltratado, los han tratado hasta de perras, váyanse para su país, no es justo eso. Deberían de ponerse la mano en el corazón, que los niños no tienen culpa de lo que están haciendo. Vado Hondo se encuentra a solo 55 kilómetros de la frontera sur con Honduras.
Es todavía el comienzo de un largo viaje que ya en Guatemala se enfrenta a la oposición del gobierno. Evitar que continúen en su trayectoria para llegar a frontera mexicana, donde no se les dejará pasar y donde se podrá, si no lo evitamos, podemos tener una potencial crisis humanitaria de gran escala. México ya ha desplegado a su Guardia Nacional en Chiapas, su frontera con Guatemala. Su presidente, Andrés Manuel López Obrador, le recordó a su homólogo electo de Estados Unidos, Joe Biden, su promesa de campaña de realizar una reforma migratoria. Según la agencia AP, ese plan incluiría un plazo de 8 años para regularizar a los 11 millones de personas que viven en la Unión Americana sin definir su estatus migratorio. En otros temas, en China, un panel independiente que revisa el manejo global de la pandemia de COVID-19 indicó que los funcionarios de ese país asiático podrían haber aplicado medidas más firmes contra la pandemia de COVID-19. El panel también criticó la forma como la OMS declaró esta emergencia internacional. Lo hizo hasta el 30 de enero del 2020. Podría haber sido antes, así lo dijo este panel. Además, agregó que la OMS no ha tenido suficiente fuerza para hacer el trabajo que le corresponde y pidió un reinicio global, al tiempo que indicó que dará recomendaciones generales a los ministros de salud alrededor del mundo. Y Colombia registró 15.939 nuevos casos de contagio de COVID-19 en solo 24 horas. Las cifras las dio a conocer el Ministerio de Salud y de Protección Social, que también reportó la muerte de 398 personas a causa del coronavirus. Colombia se acerca rápidamente a los 2 millones de casos de contagio al contabilizar al día de hoy 1.939.000 casos de contagio. Y en Francia aumenta la presión en las unidades de cuidado intensivo de los hospitales de ese país europeo. Los contagios siguen en aumento rápidamente y los expertos temen el surgimiento de una nueva variante o la llegada de una de las agresivas variantes existentes. Esto mientras el personal de salud se mantiene firme en su lucha contra el COVID-19. Veamos. Las mascarillas caseras hechas de tela ya no serían una barrera suficiente contra el coronavirus. El ministro de Salud francés, Olivier Véran, recomienda a partir de ahora el uso de máscaras de grado industrial, pues estas pueden filtrar el aire al menos en un 90%. Esto como medida preventiva ante una nueva variante del virus que ya preocupa en el país. Para algunos, el argumento no convence. Si mantenemos el distanciamiento social en general con otras personas, francamente no creo que las mascarillas quirúrgicas sean totalmente necesarias. Pero en los hospitales la situación se hace cada vez más crítica. Una nueva oleada de contagios obligó al gobierno a endurecer nuevamente las restricciones, pero los pacientes siguen llegando y los trabajadores de la salud temen que lo peor puede estar por venir. Estamos un poco ansiosos de que en un par de semanas tal vez las cifras suban, ya que eso es lo que los institutos de salud están pronosticando. Así que estamos contando mucho con las vacunas, pero entonces esta enfermedad nos ha enseñado que a veces tenemos que dejar de hacer pronósticos y tratar de mantener lo que sabemos y adaptarnos a los acontecimientos. Las autoridades no descartan la posibilidad de un tercer confinamiento. Hemos puesto a nuestro país en 2 cierres y en ambas ocasiones. ¿Por qué lo hicimos? Porque los hospitales estaban saturados. Todas las proyecciones mostraban que estábamos teniendo cifras de infección que podrían estar llegando a 50.000 casos diarios. Ahora, es otro cierre, una medida que tomaremos en cualquier caso. No puedo decírselo con seguridad. En cualquier caso, lo que puedo decirles es que la propagación del virus sigue siendo preocupante dentro del país. En medio de los temores que desata la variante británica del virus, Francia ha visto como la cantidad de personas en UCI ha superado las 2.800 por primera vez en un mes. Las vacunas apenas han llegado a cerca de 500.000 personas. En Italia, el primer ministro de ese país, Giuseppe Conte, obtuvo la confianza del Senado italiano. Pese a esto, el premier italiano perdió la mayoría absoluta, algo que compromete su margen de gobernabilidad. Conte perdió el apoyo de 18 senadores de Italia Viva, la formación del ex primer ministro Matteo Renzi, por las diferencias en el presupuesto para las ayudas por la pandemia del COVID-19. Es todo por el momento en las noticias de France 24. Buenas noches.